Hola, buenas tardes. Yo soy el doctor Donovan Hernández y lo que acabamos de escuchar fue la apertura de la Quinta Sinfonía de Beethoven, el famoso Allegro con brío, que se ha vuelto clásico y famoso a nivel mundial. Y estoy muy contento de poder grabar esta cápsula para compartir con ustedes algunas ideas acerca del 250 aniversario de tres grandes pensadores como son Beethoven, Hölderlin y el propio Hegel, ¿no? Agradezco mucho la invitación de la revista Logos de Filosofía de la Salle, en donde también imparto clases, y quisiera comentar simplemente acerca de dos grandes genios de la cultura alemana, como son Beethoven y Hegel en particular. Por un lado lo sublime y por el otro lado lo absoluto, que me parece que son dos pensadores que a su manera se complementan, ¿no? Para mí, Hegel es a la filosofía lo que Beethoven es a la música, esa pretensión absoluta, absolutamente genial de integrar un sistema filosófico cultural en donde la expresión de la libertad pueda resolverse como idea o la expresión de la libertad pueda manifestarse como sonido en última instancia, ¿no? Como es, digamos, la gran apuesta del romanticismo en el que podríamos circunscribir al propio Beethoven y a Hegel. Esos años salvajes de la filosofía, como dice Rüdiger Safransky. Y en ese tenor, me parece que es imposible hablar de la importancia de estos dos pensadores, como también considero a Beethoven un pensador a su manera, ¿no? Un pensador con el sonido. Sería imposible concebirlos si no es por mediación en alguna medida de Kant, ¿no? Dado que Kant en sus críticas, tanto de la razón pura para la metafísica como en la del juicio para lo que después del siglo XIX se va a llamar la estética, ¿no? Como filosofía del arte, Kant va a sentar las bases tanto de una especie de propedéutica de la historia de la razón como de, por otra parte, las ideas nacientes acerca del sentimiento de lo sublime, que me parece que están profundamente manifestadas en esta quinta sinfonía que hemos escuchado. Se decía incluso que Beethoven era el compositor más ruidoso de su generación, ¿no? Y de Hegel se dice que es el filósofo más oscuro y más difícil de leer, pero me parece que más allá de estas dos caracterizaciones, hay mucha genialidad en ambas manifestaciones de estos dos agudos observadores de la modernidad. Decía Kant porque eh, así como Kant, decíamos, nos abre las ideas de lo sublime, también en el final de la crítica de la razón pura, cuando Kant escribe acerca de la arquitectónica de la razón, distingue por un lado entre la historia empírica de la ciencia y sus descubrimientos, que puede ser caótica y desorganizada, y la historia ideal de la razón. Esa sí es sistemática, dice Kant. Sin embargo, su crítica no era todavía un sistema de la ciencia, no era todavía la doctrina de la ciencia, era una especie de propedéutico, era una especie de órganon en el sentido aristotélico que nos permite comprender ese instrumento del conocimiento mediante un examen, mediante la búsqueda de las condiciones de posibilidad de estas experiencias que fundan a la ciencia, etcétera. Y con eso Kant, al inaugurar el idealismo trascendental, va a alegar muchos problemas uh, que las generaciones posteriores, ¿no? Van a tratar de dar cuenta de ellos. Particularmente el idealismo subjetivo de Fichte y de Schelling, ¿no? Y en ese sentido, indudablemente, el primero en haber abordado a ambos sistemas como idealismo subjetivo fue Hegel, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien Fichte tenía razón en buscar una doctrina de la ciencia
y Schelling, al plantear su teoría de la libertad con una absoluta genialidad, ¿no? Hegel lo que va a tratar es de resolver las contradicciones presentes en ellos dos. Ya desde muy joven, después de haber escrito una profunda y muy interesante revisión de ambos pensadores, Hegel va a lanzar su propia aportación, y esta aportación va a ser ni más ni menos que la fenomenología del espíritu, una especie de introducción al sistema general de Hegel. Y en esta fenomenología del espíritu, lo que Hegel nos dice es lo siguiente: si queremos conocer el sistema completo de la ciencia, y la filosofía no puede pretender hacer solamente el amor al conocimiento, tiene que ser el sistema de lo real en su totalidad, el sistema de lo real en su movimiento, solamente se puede lograr a partir de el desarrollo de la doctrina de la ciencia desde el desarrollo de las figuras que la conciencia tiene que recorrer en su transformación y superación en el espíritu y la autocomprensión de este espíritu como ciencia. Y esa es justamente la pretensión que hace a Hegel tal vez la aventura más audaz y más absolutamente brillante de todo el pensamiento moderno. Decía que Hegel es la aventura más audaz y más brillante del pensamiento moderno, porque Hegel no solo trata de concebir digamos, los fenómenos particulares, sino que trata de comprender la dinámica general del movimiento de la realidad, que es la misma que la del movimiento del pensamiento. En ese sentido, la lógica y la metafísica en Hegel están profundamente imbricadas como sistema. El sistema de Hegel pretende comprender la infinitud. Y como dice Jacques Dohm, uno de los grandes biógrafos de Hegel, Hegel tuvo ni más ni menos que la pretensión de establecer un sistema en donde lo infinito tenga lugar. Y cuando pensamos en sistema, pensamos en elementos cerrados, y cuando pensamos en infinito, pensamos en movimiento, lo estático versus lo dinámico. Sin embargo, el sistema de Hegel no es un sistema estático, es un sistema que constantemente nos muestra que la oportunidad del conocimiento consiste en salir fuera de nosotros mismos, explorar la alteridad por medio de esta aventura y internarnos en ellos, y esta aventura no es otra que la libertad, porque para Hegel el sentido y el desarrollo y el avance de el proceso histórico del espíritu es ni más ni menos que la conformación del sistema de la libertad. En ese sentido, Hegel es tal vez el último gran filósofo sistemático que puso en el corazón de la realidad la libertad como un sistema humano, libertad como un sistema espiritual. Y esta profunda convicción de Hegel de que la libertad era el sentido de ese progreso humano va a hacer época totalmente en el pensamiento alemán posterior a él. Entonces yo en realidad solamente quería aprovechar la oportunidad que nos brindan las redes sociales para que en medio de toda esta crisis de salud mundial que vivimos, recordemos justamente uno de los grandes pensamientos que, pasando también por una etapa de epidemia de cólera, sin duda integró de manera más profunda, tal vez que ninguno otro antes y seguramente ninguno otro después, la posibilidad de comprender la realidad y la libertad humana como un movimiento dinámico del espíritu. Leamos a Hegel, sin duda es difícil, pero qué cosas, qué cosas fáciles hay en la vida que valgan la pena. Hay que conquistar esas páginas, hay que conquistar ese pensamiento para poder profundizar y no cometer el error muchas veces contemporáneo de desdeñarlo porque es muy difícil y preferir otras cosas porque son más atractivas y aparentemente más fáciles. Veremos que muchos de los problemas que se abordan actualmente en la filosofía han sido ampliamente reflexionados por Hegel y tal vez no podamos seguir pensando sin él. Entonces, aprovecho, enhorabuena, celebrando a dos grandes pensadores como Beethoven y Hegel, y esperemos que los festejos duren pues mucho tiempo más. Les mando un saludo y me dio mucho gusto saludarles en esta pequeña cápsula.